En cuanto a las convulsiones, hay que entender primero que existen varios tipos de convulsiones. ¿Cómo se da una convulsión? Es un movimiento tónico-clónico, es decir, se mueven no solamente los músculos, sino otras partes del cuerpo. Si es solamente tónico, se mueve el músculo como si se contrajera. Si es clónico, se empieza a mover todo el cuerpo debido al movimiento del músculo. Está acompañado generalmente de la pérdida del conocimiento. En algunos casos se relajan los esfínteres, es muy probable que dentro de una convulsión la persona se orine o defeque. Puede salir espuma por la boca y puede haber amnesia posterior, es decir, que la persona no se acuerda de lo que pasa y muy probablemente esa persona no se dé cuenta de lo que está pasando. En algunos casos ocurre cuando las células nerviosas del cerebro se sobreexcitan, es decir, se ponen a trabajar demasiado y no funcionan adecuadamente, como que se cansan. Las convulsiones en sí suelen durar menos de 5 minutos y casi siempre son seguidas por un espacio de somnolencia o confusión que puede durarle varias horas o minutos a la persona. Entonces, vamos a verificar qué tipo de convulsiones para ver cómo vamos a actuar. Entonces, primero que todo, vamos a saber que hay una clasificación de estas convulsiones. La primera clasificación se llaman focales o parciales. Esa convulsión que se ocurre de manera focal o parcial es una convulsión que solo ocurre en una parte del cuerpo. En cambio, las que son generalizadas pueden llegar a ser por ausencia o tónico-crónicas que se conocen como gran mal. Las de ausencia es que el niño solamente se queda perdida la mirada y se pierde, se queda como pensativo y eso es un signo de convulsión. Y las tónico-clónicas son aquellos que caen al piso, convulsionan de tal manera que se mueve todo el cuerpo y caen además en un espacio donde hay pérdida de conocimiento, gritan, se caen al piso y presentan rigidez o espasmos en concordancia con el movimiento de las otras partes. Las de ausencia son muy comunes en los niños y pueden pasar desapercibidas según el momento. Hay mamás que no se dan cuenta, los niños están jugando, es como que se tumban y quedan ahí en el piso y al ratico vuelven. Entonces no nos damos cuenta qué está pasando, pero esas son convulsiones de ausencia y que también hay que ponerles cuidado porque en alguna de esas puede haber pérdida del conocimiento que si se vuelve muy constante puede causar daño cerebral. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero que todo vamos a valorar la mirada, si está perdida o los ojos se encuentran en blanco. La pérdida repentina del control urinario o intestinal, que de un momento para otro se orine o se defeque, que existan movimientos bruscos del cuerpo, especialmente los brazos y las piernas, para definir si es de ausencia, si es parcial o si es tónico-clónico. ¿Cómo vamos a actuar? Ojalá y no se les olvide porque las convulsiones en algunos lugares son muy comunes. Hay personas que son muy cercanas a nosotros y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de cómo es que debemos actuar y colaborarle a esa persona. Entonces, dejar a la persona siempre en el lugar donde esté. Hacer que el lugar sea seguro para él. Apartar objetos que puedan hacer que se golpee. No debemos intentar sujetarla durante las convulsiones porque ellos tienen una fuerza completamente distinta a la que normalmente manejan y puede ser un daño mayor. Es decir, si se agarran de mi mano, de mi cuello, de mi cabeza, puede ser que me vaya a doler muchísimo porque su fuerza es descomunal en ese momento. Se debe colocar al paciente en posición lateral de seguridad, ponerlo de lado, preferiblemente el lado derecho. Explorar por si existe alguna lesión en caso de que se haya caído y se haya golpeado. No tratar de abrir la boca al paciente durante las convulsiones, aunque se esté mordiendo la lengua, es mejor dejarlo así. No poner sus dedos ni sus manos cerca de la boca del paciente. La gente a veces le pone cosas, objetos o los dedos que para evitar que la cierre, no es necesario hacerlo.
No debemos mover al paciente a menos de que se encuentre cerca de un lugar peligroso, como bueno, un radiador, una puerta, una escalera o algo que lo pueda dañar en caso de dejarlo ahí. ¿Qué debemos hacer? Permanecer junto a él y tranquilizarlo, hacer de cuenta, decirle que estamos ahí y que estamos pendientes y tomar el tiempo en la mayoría de los casos de lo que dura la convulsión para evitar que si la convulsión está durando mucho más de lo que es, nos ponga en aprietos, sino para saber que debemos trasladarlo a un espacio donde pueda ser atendido de mejor manera. ¿Qué no hacer durante una convulsión? Sujetarlo. Como les dije, la fuerza que maneja en ese momento y lo que está pasando en su cuerpo podría hacer que sea peor el hecho de sujetarlo que el hecho de soltarlo. Trasladarlo, sí, solo si es necesario. Si no es necesario, no hay que trasladarlo. Nunca jamás le vamos a dar de comer ni de beber. La gente le pasa agua en una convulsión como si eso estuviera bien. Y podemos hacer que la persona se nos broncoaspire y ahí sí que es cierto, causamos un daño peor. Si tiene la boca cerrada, no hay que intentar colocar un objeto entre sus dientes ni abrirlos con los dedos. Y tampoco en ese momento darle respiración boca a boca. Hay que dejar que el episodio pase. La mayoría de las veces ocurre una convulsión cuando la persona no ha consumido el medicamento regular, porque si consume el medicamento como se debe y es un medicamento que está formulado para eso, realmente no ocurren convulsiones, solamente cuando se deja de consumir. En caso de ahogamiento, que vemos que es la tercera causa de muerte por traumatismo a nivel mundial, casi siempre y en la mayoría de los casos cuando se da en la playa con un 52%, en una piscina con un 10%, en un río con un 11% y ahogamiento por otros espacios en un 27%. Existen síntomas para darme cuenta de que la persona se está ahogando y está la pérdida del conocimiento, la ausencia de los movimientos respiratorios, ausencia de pulso y dilatación de las pupilas. Hay unas fases de la agonía de un ahogado, es decir, hay espacios por los que va a pasar antes de ahogarse, porque realmente uno no se ahoga así de una, sino que van a existir fases. Entonces, primero hay susto o sorpresa. La persona trata de meter mucho aire inspirando cuando está bajo el agua. Con esto lo que hace es pues que se introduzca agua a sus pulmones, porque no manejamos lo que está pasando. Posterior a eso se puede detener la respiración y hay una fase, de una breve apnea, es decir, que no respiramos porque se estimula el nervio vago. Al faltar el aire, uno trata de realizar fuertes respiraciones, con lo que hace es que ingrese nuevamente más agua a mi cuerpo y a mis pulmones y finalmente continúa introduciendo más líquido y pues termina siendo agónico. La persona puede orinarse, defecarse y finalmente producir un paro respiratorio que conlleva la muerte. ¿Qué debemos hacer? Entonces, comprobar el nivel de conciencia de la persona, provocar estímulos, moverlo, hablarle, gritarle, comprobar si respira. Entonces, vamos a ver, oír y sentir durante 10 segundos. Vamos a ver, entonces, si respira. En los hombres es de tipo abdominal y en las mujeres de tipo torácico. O sea que yo donde veo en los hombres en la barriga y en las mujeres básicamente en los senos. Oír, voy a acercarme cerquita a donde es la salida del aire, que es la nariz, para ver si algo sale o no. Y sentir es presionar el abdomen con fuerza para ver si se comprime o no. Realizamos ventilaciones si conozco a la persona boca a boca, si no, pues no es necesario que lo hagan boca a boca, pero pues es como lo único que logramos hacer. Primero se hacen 5 ventilaciones de rescate y luego hacemos 2 ventilaciones por 30 compresiones, como si fuera un paro respiratorio normal. Y así hasta que llegue la atención especializada o la ambulancia. Los cuerpos extraños
son cosas que no son de mi cuerpo, que son cuerpos extraños que no están dentro de mi cuerpo y que no viven dentro de mi cuerpo y que pueden causarme a mí daño interno. En la mayoría de las veces los cuerpos extraños pueden ingresar por ojos, por nariz o por oídos. Y esos cuerpos extraños pueden causarme daño interno, infección o la pérdida de alguna de las funciones que yo tengo. Entonces, la penetración o el ingreso de los cuerpos extraños de diferente naturaleza, como el hierro, el cristal, el polvo, los insectos, en los ojos es muy frecuente por accidentes de proyección de fragmentos, es decir, que se parten los pedacitos y vuelan. El daño que puede provocar depende si se ha enclavado o no, de la profundidad a la que hayan penetrado, de su naturaleza y de si están o no infectados. En muchos casos las partículas se van a adherir a la superficie interna del párpado superior, por lo que a simple vista no se van a localizar y no se pueden apreciar, sino que hay que evertir el párpado como ustedes lo ven aquí para que podamos ver lo que está pasando. Primer síntoma, rascarse el ojo o frotarse el ojo. Segundo síntoma, se pone rojo. Y tercero, pues tratamos de ver, la mayoría de las veces se ve el objeto extraño que está ahí y que es necesario sacarlo porque incomoda, duele y puede causar malestar. ¿Cuál es la actuación que debemos hacer? No manipular ni frotar el ojo innecesariamente porque entre más lo frotemos, más se puede enclavar lo que está ahí. Si el accidentado usa lentes de contacto, debemos removerlas y colocárselas en un bote con suero fisiológico para que no se dañe. Se debe entreabrir el ojo y pedirle que lo mueva para tratar de localizar el objeto. Es como cuando alguien dice, mírame que se me entró algo, entonces uno trata de que mueva primero el ojo para tratar de localizarlo. Si ya lo hemos localizado y si el cuerpo extraño no está enclavado, podemos lavar el ojo con agua o suero fisiológico abundante para que el agua solita arrastre el objeto. Si esto no ha resultado, le vamos a pedir que parpadee y con una buena iluminación tratar de extraerlo suavemente, ya sea con una gasa o con la punta de un pañuelo limpio, pero no con algodón porque se quedan en el ojo y pueden causar un daño mayor. Si el cuerpo extraño se encuentra enclavado, no se debe intentar extraerlo con nada y mucho menos con ayuda de elementos punzantes o cortantes porque ahí podemos causar un daño peor en el ojo. El ojo es algo muy frágil que se puede dañar fácilmente. Entonces se debe colocar una gasa estéril sobre el ojo sin comprimirlo y sujetarlo con una venda o un esparadrapo. Trasladar al accidentado urgentemente al médico, tumbado siempre boca arriba para evitar que esto le vaya a causar un daño mayor y ya el médico con sus propios implementos va a lograr retirar ese cuerpo extraño que está enclavado en el ojo y que si no se retira rápido puede causar la pérdida parcial de un espacio de la visión. Si el cuerpo extraño está en la nariz, la mayoría de las veces las causas son por alimentos, migajas o pedacitos de huesos. Estos pueden causar reflujo y llegar a nasofaringe o por pedacitos de juguetes. Cuando llegan a la nasofaringe ya se convierte en un cuerpo extraño que puede obstruir. Síntomas: ocasionalmente inflamación de la nariz, secreción nasal sanguinolenta, entonces uno se da cuenta que sale como sangre con moco y hay una dificultad para respirar. ¿Cómo debemos actuar? Destapar con uno de los dedos la fosa nasal que está libre y pedir a la víctima que se suene para ver si la corriente de aire provoca la salida y con eso normalmente se puede. En caso de que no, se debe hacer que la persona respire por la boca, o sea que haya una respiración de tipo oral. Si el objeto no es expulsado, pero es visible en el interior de la fosa de la nariz y siempre que no sea esférico, recuerden, porque si es esférico o circular podemos causar que se vaya más allá. Entonces, si no es esférico, podemos intentar extraerlo con la ayuda de algunas pinzas, siempre y cuando veamos bien lo que estamos extrayendo. Si eso no basta, pues no hay que pensarlo más, hay que trasladarlo a un centro de
salud más cercano para que el médico con las cosas, los implementos que él tiene, entonces permita retirar ese objeto extraño que está en la nariz. ¿Qué no hacer? Introducir los dedos. Recuerden que mis dedos son mucho más grandes que lo que es la fosa, entonces la mayoría de las veces, en vez de hacer algo mejor, hacemos algo peor. No debemos aspirar más el objeto o tratar de sacarlo como intentando aspirarlo, y tampoco debemos intentar hacer un objeto que no vemos. Si no lo vemos, es mejor no intentarlo, porque no sabemos en qué lugar esté. Si el cuerpo extraño está en el oído, la mayoría de las veces nos da los siguientes síntomas: dolor o inflamación del oído, la audición se encuentra disminuida o simplemente nosotros sentimos que no oímos, y existen zumbidos o pitidos que me indica que algo está pasando ahí. Si el objeto se encuentra en la parte de afuera, podemos utilizar pinzas, pero si el objeto está demasiado adentro, no podemos utilizar pinzas porque podemos hacer un daño peor o dañar esa parte del oído medio y tener problemas con la audición. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Debemos observar con una buena fuente de iluminación. Si el objeto es accesible, se puede intentar sacarlo con la ayuda de las pinzas y con cuidado, pero si el objeto es esférico, no lo debemos sacar por lo mismo que ya les había dicho. Si se ha introducido profundamente en el interior del oído, no intentar sacarlo y trasladarlo preferiblemente a un centro de atención más cercano. ¿Qué no hacer? No debemos manipular en el interior de la nariz u oído con objetos punzantes o cortantes que puedan causarle un daño mayor a ese oído. No introducir agua para que salga el cuerpo extraño, pues puede aumentar el volumen del mismo o añadirle o quitarle estructuras internas. No usar pinzas si el objeto es esférico, porque las pinzas pueden introducirlo más adentro y ahí sí es más difícil de sacarlo. Cuando existen picaduras y mordeduras, entonces estas picaduras son en la mayoría de las veces causadas por insectos que en algunos casos transmiten enfermedades, y las mordeduras son causadas por perros o gatos que en su mayoría pueden llegar a transmitir el virus de la rabia. Entonces, dependiendo de con lo que vayamos a actuar, hay que verificar cómo es el actuar de nuestros primeros auxilios para evitar que esa persona tenga un daño mayor. Las picaduras y las mordeduras son lesiones que inicialmente afectan al tejido blando, pero que según la evolución de las personas y la respuesta orgánica de cada individuo pueden comprometer a otros sistemas, pues no todos somos alérgicos a lo mismo, y en algunos casos pueden llegar a causar la muerte, si no hay una atención de salud rápida y adecuada, especialmente si se trata de personas que sufren reacciones alérgicas graves a ciertas picaduras o mordeduras. Puede ser que para mí el hecho de que un alacrán o escorpión me pique no me cause más allá del dolor, pero pueden existir personas que provoca alergia y en algunas hasta la muerte. Entonces, eso dependerá de cómo es cada persona o cómo reacciona cada persona a lo que está ocurriendo. Las mordeduras y las picaduras de insecto, como las de las abejas, las avispas, los avispones, las hormigas rojas o los alacranes, pueden producir reacciones graves. Algunos insectos también transmiten enfermedades como el virus de la rabia, sobre todo los animales como los perros y los gatos. Bueno, aquí algunas de las erosiones que podemos ver en piel según el animalito o el insecto que nos está picando o que nos provoca la picadura. Pues aquí ven la de una araña, aparentemente una araña que causa alergia, o a esa persona la araña le está causando alergia. El mosquito, que es el más común,
la garrapata y por eso no está bien que si no tenemos bien bañaditos los animalitos o no sabemos si ellos están bien desparasitados, los dejemos que los niños los cojan porque la mayoría de las veces esos niños no les importa agarrarlos, cogerlos, besarlos y algunos transmiten o tienen garrapatas que pueden producirme este daño. Estos son de chinches y este puede ser causado por una abeja porque saben que hay diferentes tipos y especies de abejas también que pueden causar algunas mayor reacción que otras. En caso de que exista una reacción de tipo leve, se debe buscar un lugar seguro para evitar que haya más picaduras o mordeduras. Si es necesario, se retira el aguijón en caso de que sean abejas. Se debe lavar la zona afectada con agua y con jabón, aplicar una compresa fría, o sea, algodón que esté envuelto por gasas, pero que sea humedecido con agua fría o con hielo, pues puede ayudarme a reducir el dolor y la hinchazón. Si la lesión, por ejemplo, es en un brazo o en una pierna, también es bueno elevarlos para que la circulación haga lo suyo. Se pueden aplicar cremas que tengan hidrocortisona o una loción de calamina, como la Caladril, que es muy buena para eso. Hay pastas también o medicamentos en crema que son hechas con bicarbonato de sodio y que nos ayudan mucho con las mordeduras o picaduras. Se puede tomar un antihistamínico como el Benadryl o otro, por ejemplo, la loratadina, para reducir la picazón. Por lo general, los signos y síntomas de una mordedura o una picadura desaparecen en 1 o 2 días o algunos en minutos o en horas. Si está preocupado, si la reacción es leve, de igual manera uno puede llamar al médico. Pero cuando es leve, son reacciones que no transcurren más allá y que me indican que fácilmente puedo sobrellevarla. ¿Cuándo debe usted buscar atención médica de urgencia? Cuando la lesión le provoque dificultad para respirar, hinchazón en los labios, en los párpados o en la garganta, mareos o sensación de desmayo y desorientación, latidos del corazón demasiado rápidos, urticaria o lo que ustedes podrían llamar como la alergia, es la misma urticaria, que es cuando salen demasiados granitos alrededor de mi cuerpo. Si hay náuseas, calambres o vómitos, si al aflojar la ropa que está acostada usted tapa a la persona con una manta y no le deja nada para respirar. Si la persona tiene vómitos, debe posicionarla de manera que evite el atragantamiento o la broncoaspiración y en caso de que sea necesario se puede iniciar RCP. En picaduras y mordeduras, ¿qué no se debe hacer? No se debe aplicar barro ni saliva, ya que la zona se puede infectar, ni café. No se debe rascarse ni frotarse la zona afectada. No se debe realizar ningún tipo de incisión sobre la herida, pues puede aumentar la superficie de expansión del veneno y el riesgo de una infección de esa herida, porque en algunos casos dicen no, hay que cortarle más allá, pero puede ser que se infecte peor. Tampoco se debe succionar la herida, además de que no es eficaz, se extrae muy poca cantidad de veneno y puede ser peligroso, ya que si tuviéramos lesiones en el interior de la boca podríamos absorber el veneno a través de ellas. Bueno, si la picadura es por abejas o avispas, los síntomas casi siempre son locales, como el dolor en el lugar donde me picó, inflamación, enrojecimiento y picor. Y algunos pueden ser generales porque me puede causar a mí alergia. Entonces hay un picor generalizado, es decir, que me pica todo el cuerpo, se me pueden inflamar los labios, la lengua, puede haber dolor de cabeza, dolor de estómago, malestar general, sudoración abundante, dificultad para respirar y puede darme hasta un paro cardíaco, sobre todo esas abejas que son africanas. En la actuación, pues todo lo que ya hemos visto, ustedes ya saben cómo actuar frente a una picadura. Si la picadura es de alacrán o escorpión,
Los síntomas pueden ser la dichosa seca, que es la inflamación de los ganglios. Hay inflamación local y dolor intenso. Puede haber necrosis del área afectada, que es decir, que se vuelve negro o que se pudre. Hay adormecimiento de la lengua y aumento de la salivación. Pueden existir calambres, convulsiones, shock y en algunos casos puede causarles también un paro respiratorio. En la actuación, pues lavar la herida y aplicar compresas frías, trasladarlo rápidamente a un centro sanitario si la persona es alérgica. Si no lo es, pues tratar de cubrir los síntomas que le ocasiona. Si la mordedura es de perros, gatos, ratas o murciélagos, que son quienes pueden producirme rabia o transmitirme la rabia, debemos lavar la herida con abundante agua y jabón por más o menos de 5 a 10 minutos, cubrir la herida con un apósito que esté estéril, que esté lo más limpio posible y trasladar al paciente a un centro especializado porque le deben dar tratamiento contra la rabia y también contra la afección por tétanos en caso de que necesitara. En cuanto a las intoxicaciones, entonces hay que entender algunos conceptos generales, como lo son: algunos productos pueden penetrar en el organismo, aunque sean en pequeñas cantidades, y son de todas maneras peligrosos para la salud. Sus efectos pueden ser nocivos y pueden aparecer de forma inmediata como un accidente o tras un largo tiempo como una enfermedad. ¿Qué pasa con esto? La mayoría de las veces la gente, sobre todo los que trabajan en fincas, trabajan con tóxicos muy fuertes y creen que porque no les está haciendo daño ahorita, no les va a hacer daño más adelante, pero puede ser que esté causando un daño interno y se transmita o se vea después como una enfermedad. El tóxico es cualquier sustancia que, si penetra en el cuerpo en una cantidad suficiente, puede causar o producir efectos adversos en el organismo y en algunos casos la muerte. ¿Cuáles son las vías de entrada de los tóxicos al organismo? Ahí está la vía cutánea, es decir, a través de la piel o las mucosas. ¿Cuáles son las mucosas? Las mucosas de los ojos, de la nariz, de la boca. Vía respiratoria por inhalación, la vía digestiva por ingestión o la vía parenteral a través de heridas o discontinuidades de la piel. Una intoxicación es la reacción del cuerpo a la entrada de cualquier sustancia tóxica o veneno que puede causarme una lesión o una enfermedad y en ocasiones, como les decía, si la cantidad es demasiada, la muerte. ¿Cuál es la sintomatología de las intoxicaciones? Entonces, puede o no ocurrir en todas las ocasiones, pero son las más comunes. Una extrema debilidad y fatiga del paciente, sobre todo cuando las intoxicaciones son a largo plazo. Hay malestar y sensación de mareo, náuseas y vómito, dolor abdominal, diarrea, tos, dificultad respiratoria que puede llegar a conducir un paro. Hay lagrimeo, visión borrosa, dolor de cabeza, confusión, obnubilación, que es que la persona se encuentra como perdido, como con mucho sueño, pérdida del conocimiento, convulsiones, quemaduras en labios y alrededor de la boca en forma de manchas blancas o amarillentas, y en caso de que se ingieran alimentos que tengan productos químicos como el cloro, nosotros debemos tratar de limpiar la boca con abundante agua para que esas manchas no queden ahí y causen un daño peor. En conclusión, se debe aplicar en todo momento las medidas preventivas mencionadas en la ficha de seguridad, verificar la etiqueta de los productos, leer las pautas de primeros auxilios en las fichas de seguridad. En caso de accidente, uno puede llamar a las líneas 112 o 911 o al 123. Nunca provocar el vómito. No olvidar nunca que se trata de una intoxicación y que se puede producir un daño peor en caso de que nosotros actuemos mal. Y por último, aquí está el taller. En el taller aquí dice en parejas, pues no lo deben hacer con ustedes porque sé que les va a quedar muy difícil unirse, pero sí lo pueden hacer con alguien de su casa, con un familiar y me
muestran cómo van a realizar eso. Entonces tienen en total 12 preguntas para que lo realicen y eso que queda acá al final es algo de lo que ustedes pueden verificar en internet por si de pronto les queda faltando.